daros la bienvenida, agradecer vuestra presencia aquí en el periódico, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias por esta propuesta que va a dar respuesta a una demanda que presenta el mercado y frente a la cual hasta el momento las soluciones no han sido suficientes para atender esa demanda. Por eso es muy interesante abordar este debate que hoy proponemos en el Mundo Castellón al Día, y porque además en el nacimiento del Plan Vive se está observando una gran acogida por parte de municipios, con 300 municipios en la Comunidad Valenciana hasta el momento. Escucharemos cada una de las posiciones, cómo se observa desde diferentes ángulos el Plan Vive, y confiamos en que pueda tener un largo recorrido, porque hasta el momento podemos decir que frente a este problema sí que el Plan Vive se presenta como una solución para dar respuesta a la gran demanda de vivienda que hay. Dani, cuando quieras. Sí, bueno, reiterar el agradecimiento que ha expresado Víctor. Y bueno, en primer lugar, yo quería comenzar con el secretario autonómico de Vivienda para que nos explicase un poco cuáles son los objetivos, ¿no?, del Plan Vive, y en concreto ese acuerdo con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Entiendo que la vivienda es prioritaria en las políticas del equipo de gobierno del Consell, y bueno, en Castellón sabemos que apenas se construían viviendas de protección pública. ¿Cómo nace, ¿no?, este Plan Vive? Bien, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Mundo Castellón y a la Federación Valenciana que nos hayan permitido poder estar hoy aquí, acompañados de la representación del sector promotor y constructor de la provincia de Castellón, y también, como no puede ser de otro modo, por la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castellón, con la que tenemos una estrecha colaboración, y prueba de ello es que bueno, ya estamos a punto de empezar alguna actuación dentro del marco del Plan Vive en la ciudad, y por lo tanto eso es muy importante. Sobre la cuestión que planteas, aquí está Miguel, que es el secretario general de la Federación, y también te avanzará alguna cuestión. Yo creo que lo más importante es empezar haciendo un poco una contextualización, ¿no? El Plan Vive es algo más que un plan propiamente dicho, dirigido a impulsar la construcción de vivienda de protección pública, que también. Yo creo que es de alguna manera una filosofía, ¿no?, una estrategia política dirigida a revertir una situación heredada después de 8 años de absoluto inmovilismo en la producción de vivienda, o en el incentivo a la producción de vivienda de protección pública en nuestro territorio. Se dice pronto, pero efectivamente han sido 8 años de sequía absoluta, tanto en el impulso a la producción de vivienda impulsado por las administraciones con recursos públicos, como en el hecho de no haber ni siquiera generado el marco adecuado para incentivar al sector a promover en aquellos suelos privados que, bueno, pues más tiempo del que deberían, pues han estado durmiendo el sueño de los justos, esperando unas condiciones adecuadas para poder desarrollar vivienda y por lo tanto dar oportunidades a las personas, especialmente a las familias con menos recursos, y a los jóvenes para acceder a una vivienda digna y adecuada, como propugna nuestra Constitución. Por lo tanto, ante ese marco de desequilibrio absoluto entre oferta y demanda, una comunidad que en los últimos 10 años ha crecido en más de 500.000 habitantes, lógicamente todos ellos necesitan, todos ellos requieren un elemento esencial para vivir, que es una vivienda digna y adecuada donde poder desarrollarse personal y familiarmente. Pues eso no ha ido acompasado de una producción de vivienda al ritmo necesario. Se ha producido vivienda libre en alguna medida, pero vivienda asequible, vivienda accesible para las rentas medias y bajas, pues esto ha sido un déficit muy grande con el que nos hemos encontrado. Entonces nos hemos visto obligados, lógicamente, después de hacer ese diagnóstico, ese análisis,
a esa subida de precios provocada precisamente por ese déficit entre oferta y demanda, a tomar medidas muy concretas. Y esas son las que se engloban dentro de lo que se denomina el Plan Vive Comunitat Valenciana, un plan que está dirigido a incentivar, a facilitar e impulsar la producción de vivienda de protección pública a lo largo de esta legislatura, y que se sustenta en tres pilares fundamentales para que más o menos nos entendamos, y ahí viene a colación el compromiso o la relación entre la Generalitat y la Federación Valenciana. El primero, sin duda, generar ese marco normativo de seguridad jurídica, de incentivo para reactivar la producción de vivienda. Durante los últimos 8 años de gobiernos del Botànic hemos tenido una ingente producción normativa que no ha servido para resolver la situación, sino al contrario, para generar más burocracia y más impedimentos. Y el último decreto, que además fue de mayo de 2023, realmente allá a pocos días de la celebración de unas elecciones autonómicas, fue el decreto 68 de 2023 de vivienda de protección pública, que en el corto tiempo que ha estado en vigor pues ha demostrado que no fue ni siquiera útil para dar una respuesta al sector. Por lo tanto, lo primero que nos planteamos es generar ese marco con un nuevo decreto regulador de la vivienda de protección pública en la comunidad, que es el que ha marcado sin duda la diferencia. Ese decreto se aprobó en diciembre del 24 y bueno, pues en el poco tiempo de su vigencia ya se perciben síntomas de reactivación de la producción de vivienda, sobre todo el sector privado, que ha visto que las nuevas condiciones de la norma permiten dar ese paso adelante, ese riesgo empresarial de decir voy a invertir en la producción de vivienda de protección pública. Sin duda, ahora nos contarán algo más por parte del sector. El segundo eje no era otro que el de la movilización del suelo público. Una de las principales déficits estructurales en el conjunto de la Comunidad Valenciana ha sido precisamente la ausencia o la falta de suelo. De esto hablaremos como a lo largo de la jornada, ¿verdad? Pero bueno, pues la paralización en desarrollos urbanísticos, es decir, la parálisis absoluta en la generación a medio y largo plazo de suelo en el que poder desarrollar las viviendas que se necesitan, pues esto ha sido un hándicap. Por lo tanto, lo primero que nos planteamos es vamos a hacer un diagnóstico de qué suelo público existe en la actualidad, suelo titularidad fundamentalmente de los ayuntamientos, derivado de los aprovechamientos urbanísticos, que estaba ahí sin desarrollar. Y para ello lo que decidimos fue articular ese convenio marco entre la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y la Generalitat, para que a través de la Federación animáramos a todos los ayuntamientos a manifestar, por un lado, en primer lugar, su adhesión a los principios, a los objetivos y a los valores de ese Plan Vive. Algo que ya han manifestado, como bien decías, Víctor, más de 319 municipios. Más de 300 municipios, 319 exactamente a día de hoy. Por lo tanto, eso es una prueba de que más de la mitad de los municipios de la Comunidad Valenciana están adheridos y han puesto de manifiesto su voluntad de acompañar, de dar ese paso adelante con el Plan Vive. La idea era poner en valor todo el suelo público. Ahora ya estamos trabajando entre los solares de titularidad de la Generalitat, que sin duda era la primera que tenía que dar un paso adelante. Había mucho suelo público, titularidad de la Generalitat y de la Entidad Valenciana de Suelo, que había que poner en valor. Y junto con el de los municipios estamos hablando de más de 200 solares a día de hoy en estudio, en desarrollo incluso, muchos de ellos, y algunos de ellos ya pues en plena actividad ya de construcción propiamente dicha, ¿verdad? Y el tercer factor, el tercer objetivo claro del Plan Vive era pues dar un paso adelante sin complejos en apostar por la colaboración público-privada. Había que ser capaces de poner o dirigir hacia un único fin, el de la construcción de vivienda de protección pública, los recursos
la capacidad operativa, el riesgo, la capacidad del sector de nuestra comunidad y el incentivo, la voluntad, el impulso y los recursos también de la administración. Por lo tanto, bueno, pues a día de hoy estamos prudentemente satisfechos del resultado de esa colaboración público-privada. Hoy más de 3.000 nuevas viviendas están en marcha gracias a esa colaboración público-privada. Por lo tanto, bueno, pues esto es un dato significativo de que, bueno, pues, las recetas, ¿verdad?, no iban desencaminadas y precisamente están suponiendo un antes y un después respecto a la situación en la que nos encontramos. Es verdad que 8 años son muchos años de retraso y solo llevamos 2 años y unos meses en el gobierno de la Generalitat. Esto es un periodo relativamente corto y estamos ya en más de 4.000 el número de viviendas, bien de promoción directa de la administración, bien de promoción público-privada o incluso también las promociones privadas que ya tienen calificación provisional, por lo que nos permite, bueno, pues tener un diagnóstico bastante satisfactorio de cuál es la situación. El plan B está vivo, ya veis que incluso tenemos obras. Sí. No estaba programado, pero bueno, nos acompaña también. Adelante. Lo has explicado perfectamente, Sebastián. Claro, tenemos con nosotros también al secretario de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Miguel Bailar. ¿Cuál es el papel, ¿no?, de la Federación respecto a este convenio marco que se ha suscrito con la Generalitat? Y bueno, en la provincia de Castellón, ¿cuántos ayuntamientos ya han mostrado su interés en adherirse al Plan Vive? Bueno, la verdad es que nosotros firmamos en abril del año pasado, si no recuerdo mal, fue la firma con la Generalitat para un convenio marco en el que, de alguna manera, la Federación lo que venía era a movilizar el Plan Vive entre los municipios y que se adhiriesen cuanto más mejor. Creo que tenemos una facilidad a la hora de llegar y de vertebrar la comunidad y a través de los 542 municipios que somos en la Comunidad Valenciana y pensamos y sabemos que la vivienda, el acceso a la vivienda es un problema en todos los, tanto en el interior como en la costa, como en cualquier pequeños municipios o en grandes ciudades. Y bueno, pensamos que es una buena solución el poner a disposición, en este caso de la Generalitat y de las empresas privadas, suelo que hay muchos suelos en los ayuntamientos que, debido a la cesión de las diferentes planes de urbanización, pues la administración va adquiriendo. Son suelos que en algunos casos son suelos patrimoniales, es decir, es patrimonio del ayuntamiento y puede enajenarlo, puede venderlo. Hay otros suelos que son dotacionales y que no pueden venderse como tal, pero bueno, pueden cederse a X años para la construcción y el alquiler o la cesión de estas casas o de estas soluciones habitacionales que queremos que sean pisos, casas o bueno, en fin, lo que se construyan. Pero además pensando, por una parte, en la gente más joven, una reserva para gente joven, eso es fundamental, y también para que sea de alguna manera dinamizador de la economía también en los municipios. Hay muchos, yo me encontré cuando en mi ayuntamiento llevamos muchísimos años, todos los años que decía Sebas, más de 8 años y más, con miles de metros cuadrados. Yo hablo de mi ejemplo de mi ayuntamiento, ¿vale? De miles de metros que estaban parados. Hay solares ya urbanizados, con las calles, pero que estaban paralizados. Y precisamente gracias a este plan, el miércoles, o sea, pasado mañana, llevamos la cesión de unos terrenos a la Generalitat para poder continuar con este proyecto, ¿no? Es un proyecto que además, en Castellón concretamente, hay 88 municipios los que se han adherido, 88, el último fue en octubre, creo que es algo más del 65% de los municipios de Castellón. Y bueno, hay de todo, hay de interior, hay de como decía, de costa, hay más poblado, menos poblado. Es verdad que hay que intentar combinar y conjugar pues, las necesidades de los municipios con la rentabilidad de poder construir, y eso lógicamente es lo que hay que encontrar, ese equilibrio, que no siempre es fácil, pero bueno, que un poco estamos para intentar llegar a dar una solución a todos los niveles. ¿Y tenéis una estimación de, por ejemplo, en la provincia, cuántos solares se pueden llegar a movilizar? Has comentado más de 200 a nivel autonómico, ¿no? No sé si en concreto en la provincia de Castellón. Yo ese dato lo tengo, yo sé los que se han adherido, no sé exactamente los que se han apuntado, pero vamos, lo podemos averiguar y te lo facilitamos. Vale, así tenemos con nosotros también a la voz del empresariado.
David Ruiz, presidente de la Asociación del Sector de la Construcción y de los Promotores de Castellón, qué opina, ¿no?, el sector del Plan Vive y de qué manera puede ayudar, ¿no?, a mantener la actividad económica de un sector que se está ya recuperando después de años de crisis. Y bueno, también me gustaría, dentro de ese Plan Vive, si hay algunas mejoras que a su juicio cree que se pueden introducir. Sí que es verdad que el decreto de las VPP que publicó la Generalitat contempla, por ejemplo, la ampliación del precio máximo por metro cuadrado en la vivienda de protección pública, creo que es de 1.400, y eso también ayuda un poco a afrontar el encarecimiento del proceso de la construcción, de costes, de materiales y demás. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer al Diario del Mundo, al Ayuntamiento, Consellería y Federación de Municipios que me han invitado a intervenir en esta mesa. En relación al Plan Vive, bueno, Sebastián ya ha dicho mucho del Vive, ¿no? Yo creo que es una herramienta fundamental para poner en marcha la colaboración público-privada. Como se ha puesto ya de manifiesto en la anterior intervención, la administración, tanto autonómica como municipal, poseen grandes bolsas de suelo. En estos momentos, que es una materia prima escasa, creo que se hace más necesario que nunca ponerlas en el mercado. Con esto, ¿qué vamos a conseguir? Yo creo que dos objetivos. Por una parte, poner vivienda protegida asequible para venta y también vivienda asequible en alquiler, puesto que los adjudicatarios de los concursos van a pagar ese suelo con viviendas que van a ser destinadas al alquiler, ¿no? Por lo cual yo creo que se cumplen dos objetivos, es decir, la dicotomía alquiler-compra. Yo creo que no hay que decantarse por ninguna, cada familia o cada persona en función de su situación personal decidirá qué opción, pero creo que es importante que se favorezcan las dos vertientes. Como han comentado, los municipios tienen grandes bolsas de suelo. Los municipios, por su tamaño, hay algunos que por ser pequeños municipios tienen dificultades. Yo creo que ahí la Consellería, a través del EVA y a través de estos convenios, incentive esa salida de los suelos. En cuanto a realzar el sector de la construcción, ¿se ayudará? Sí, ayudará, pero yo creo que el objetivo no debe ser realzar el sector de la construcción. El objetivo debe ser hacer vivienda asequible a la gente. Es decir, el problema de vivienda que tenemos hoy y que está en boga en todos los medios, que en la medida de lo posible este plan consiga atenuarlo. Lo que ha dicho Sebastián es muy importante, ¿no? No se ha hecho nada en los últimos 8 años, yo creo que incluso anteriormente también se ha hecho pocas cosas porque teníamos un módulo de VPO que yo creo que lleva el orden de 14 o 15 años sin modificarse, con lo cual yo creo que la seguridad jurídica, que también es un tema muy importante que da el nuevo reglamento de vivienda protegida aprobado en diciembre del año pasado, creo que establece un marco que favorece que la iniciativa privada, bien, como ha dicho Sebastián, en suelos que vienen de reparcelaciones que tienen que olvidar que tienen un destino obligatorio para VPO y que ese suelo se apodera a las reparcelaciones de manera que ese menor coste lo han soportado otros suelos libres, se pongan en el mercado. Yo creo que eso es fundamental. El Plan Vive, hemos tenido 2 reuniones en nuestra asociación, una primera reunión en marzo con nuestros asociados para presentar el plan y una segunda reunión después del verano para ver los posibles ajustes. Yo creo que el Plan Vive se ha demostrado que funciona. En Castellón se sacaron 2 parcelas de un total de 121 viviendas y creo que ya tiene esta licencia. Se presentaron 8 empresas a la licitación de los suelos, con lo cual eso demuestra que hay interés, ¿no?, por la vivienda protegida. Esta fórmula funciona en contrapartida a otra que se intentó anteriormente, que es la cesión de los derechos en superficie, que quedó desierto. Entonces yo creo que vamos en el buen camino. ¿Por qué no se ha hecho VP anteriormente? Pues básicamente porque, como has indicado, Dani, los costes de construcción están incrementando. Y en el nuevo reglamento se actualizó el módulo de venta, interviniendo en este cálculo el Instituto Valenciano de la Edificación, que es un organismo público que verifica que efectivamente los costes de construcción son los que son. Es decir, a todos nos gustaría que fueran más baratos, pero la realidad es la que es. Entonces, también en este reglamento nuevo VPO se destina un porcentaje elevado para la gente joven, para familias monoparentales, que es lo que se está intentando primar, con lo cual yo creo que tenemos
digamos, un panorama muy positivo a que se pueda trabajar o desarrollar proyectos de protección oficial. El coste de la vivienda. Bueno, en estos momentos tenemos un problema serio de costes, por una parte, porque desde el COVID aquí los materiales se han incrementado mucho los precios. Hay estudios que hablan del Ministerio de Fomento de un 27-30% de incremento de materiales. Tenemos en el sector otro problema muy serio de mano de obra, una falta de mano de obra también, que eso también hace que encarezca. Y después tampoco, a mí siempre me gusta dejarlo, ¿no? Encima de la mesa, pues una normativa técnica que es muy exigente. Es decir, hay que cumplir el Código Técnico de Edificación y da igual que sea una vivienda de VPO, una vivienda libre, los estándares de calidad de sus mismos. Es decir, tenemos que sacar aplicación estricta del código, sacamos unas calificaciones de eficiencia energética del tipo A, B y A, con lo cual esa mejora técnica, esa mejora de eficiencia técnica tiene un coste. Y evidentemente pues todo eso son variables que repercuten en el precio. Claro, y algunas de las variables ya dependen de administraciones superiores. Sí, pero luego si queréis entraremos en el suelo, pero vale, sí. La normativa de vivienda es código técnico estatal, hay normativa autonómica que, como ha dicho antes Sebastián, se aprobó una normativa técnica mucho más exigente que se derogó por parte de este gobierno, porque al final cualquier cambio normativo influye en los costes y yo creo que no aportaba mayor calidad de edificación. Es decir, yo creo que hay que ser un poco en estos momentos de dificultades en la generación de vivienda, hay que ser prácticos, es decir, hay que ser resolutivos con ideas que permitan a la gente acceder, ¿no? Si no, va a ser muy difícil. Yo a veces comparo esto de la vivienda con los coches, es decir, si prohibiésemos los coches de combustión, todo el mundo se compra coches eléctricos, yo creo que sería un problema. Pues en la vivienda se está vendiendo viviendas pues bueno, como un coche eléctrico, claro, comparativamente, salvando las distancias. Muy bien, pues muchas gracias, David. Tenemos con nosotros a la concejala de Vivienda en el Ayuntamiento de Castellón para aterrizar, ¿no?, definir todo este plan a la realidad a pie de municipio. En el equipo de gobierno liderado por Begoña Carrasco, esta es la legislatura de la vivienda. ¿Qué importancia, ¿no?, tiene el Plan VIVE dentro del conjunto de las políticas de su equipo de gobierno para estos años? Y bueno, ¿cuántas viviendas en general, ¿no?, y VPPs en particular se van a construir en la ciudad de Castellón? Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme. La verdad que acabo de aterrizar hace poco de 2 meses en la Concejalía de Vivienda, pero bueno, mi compañero Sergio Toledo hizo un buen trabajo durante estos 2 años, porque como decía, estos 2 años hemos tenido que hacer mucho trabajo por la inacción de los 8 años anteriores en la cual no se hizo nada en política de vivienda. El Ayuntamiento de Castellón, como bien has dicho, liderado por la alcaldesa Begoña Carrasco, nos pusimos a trabajar desde el minuto 1 en una agenda de vivienda ambiciosa, pero al final tiene que ser ambiciosa pero real. Basado en 4 puntos importantes para este gobierno, que es el impulso de vivienda de protección pública. Gracias al plan VIVE de la Generalitat se construirán, como ya he dicho, 123 al final 123 viviendas en el censal, las cuales ya tienen la licencia de obra, para que pronto podremos poner la primera piedra para su construcción. Además, es muy importante el desbloqueo de suelo. Entonces, hemos desbloqueado en 5 puntos de Castellón suelo para la construcción casi de 3.600 viviendas, de las cuales el 40% serán viviendas de protección pública. A diferencia de años anteriores que no se había construido ninguna vivienda de protección pública. Después, otro punto importante es la dinamización. Podemos ver, si paseamos por Castellón, zonas que estaban paralizadas completamente, como era la zona del Censal, la zona del Grau de Castellón, la zona del Lledó, que estaban paralizadas. Y ahora podemos ver cómo ha vuelto otra vez el dinamismo de la construcción en esas zonas, pues, gracias a la simplificación de trámites y a la reactivación de proyectos que estaban completamente paralizados, que nos encontramos completamente paralizados. Se podrán construir en esta legislatura, gracias a eso, unas 1.600 viviendas en Castellón.
Otro de nuestros puntos importantes en el Ayuntamiento de Castellón, ya que estoy aquí lo voy a comentar, es el parque de vivienda social. Cuando llegamos al gobierno tuvimos que desbloquear, muchas cosas que estaban bloqueadas. Cuando llegamos tuvimos que desbloquear 12 viviendas sociales que pudimos añadir al parque de vivienda social, y este año hemos destinado 1,5 millones de euros para la compra de vivienda social, de las cuales ya hemos hecho la primera firma la semana pasada y pronto haremos 5 firmas más. Creo que es muy importante porque hay muchas familias vulnerables en Castellón que necesitan de vivienda social. Y otro de los puntos muy importantes es el apoyo a los colectivos vulnerables. Gracias a la Generalitat Valenciana podemos destinar ayudas al alquiler, para colectivos vulnerables. Se destinarán más o menos unos 300.000 euros. También estamos trabajando para crear unas ayudas de alquiler en el 2026 para la gente joven, que creemos que lo necesita, aparte de la compra también ayudas para alquiler. Y estamos trabajando también en convenio con la Generalitat para la construcción de viviendas también para el alquiler accesible. Creo que el trabajo en equipo entre Generalitat y Ayuntamiento tiene que ser importante, el diálogo, el trabajo en equipo para revertir el problema de la vivienda que hay en Castellón, que nos encontramos hace 2 años. Pues muchas gracias, concejala. Hemos abordado un poco el bloque del presente, ¿no? De cuáles son los objetivos del plan y cómo nace. Y bueno, me gustaría ahora que lleváramos la mirada un poco más allá, ¿no? De cara al futuro. Sebastián Fernández, desde la Consellería, ¿se marcan algún reto respecto a este plan Vive de aquí, o sea, que acabe la legislatura e incluso más allá, ¿no? Porque al final el plan Vive puede reeditarse, ¿no? De cara a próximas legislaturas, si es posible. Y bueno, también respecto al decreto de las VPP, una modificación que introduce es que las viviendas construidas en los años 70, que son más antiguas, puedan dar el salto al mercado libre, ¿no? Entiendo que eso también ayudará a dinamizar el mercado inmobiliario y ganar un poco en agilidad, ¿no? Bueno, sí, vamos a ver, yo creo que la pregunta que tú planteas un poco, el objetivo al que te refieres respecto a cuál es el horizonte, ¿no? De los próximos 2 años, yo creo que lo refleja perfectamente el reciente acuerdo por la vivienda suscrito entre la Generalitat y 34 entidades públicas y privadas del conjunto de la Comunidad Valenciana. Hay que resaltar que se trata del primer gran pacto, gran acuerdo por la vivienda suscrito en la Comunidad Valenciana, donde, como digo, 34 entidades junto con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, la Generalitat y entidades públicas y privadas del sector financiero, del sector de la construcción, de los colegios profesionales, se han adherido a ese pacto, que tiene 10 objetivos, que creo que son los que de alguna manera tenemos ahora mismo el reto de consolidar. Por un lado, seguir trabajando en una gestión eficiente del parque público de vivienda. Lo decía muy bien la concejala, una de las responsabilidades de la administración es tener un parque de vivienda social para dar esa respuesta a aquellas familias más vulnerables que necesitan una vivienda y que no tienen capacidad económica para poder acceder a una vivienda en alquiler en el mercado ordinario, y por lo tanto ahí tiene que estar la respuesta de la administración, de las administraciones. Nosotros estamos impulsando el Plan Vive, como bien decía David, que cumple con el objetivo de incrementar el parque de vivienda protegida, pero por otro lado con esa permuta que pasa a titularidad de las administraciones, bien sea la local o bien la autonómica, estamos incrementando el parque de oferta de vivienda de alquiler asequible y por lo tanto estamos permitiendo que nuestro parque de vivienda, el parque público de las administraciones locales y de la Generalitat, más de 15.000 tenemos en todo el conjunto de la Comunidad Valenciana,
pueda esponjarse y pueda ponerse a disposición de aquellas personas que menos recursos tienen, que más lo necesitan. Y por lo tanto, uno de los principales objetivos de ese acuerdo ha sido precisamente aumentar, mejorar la capacidad de respuesta del parque público de la Generalitat a las familias vulnerables. Y la primera medida que se anunció en ese acuerdo, precisamente en este ámbito, es un nuevo reglamento que regule el parque público de vivienda de la Generalitat. Un reglamento obsoleto que hay que actualizar para adaptarlo a las nuevas realidades de las familias, de nuestra realidad social a día de hoy. En segundo, seguir trabajando en reforzar la seguridad jurídica. Hoy, la Comunidad Valenciana, hoy los ciudadanos de la Comunidad Valenciana están inmersos ante un riesgo cierto, que es el de la ocupación de viviendas. La inseguridad que ha generado la Ley de Vivienda del Estado, aprobada en 2023, que sin duda puso la puntilla a 8 años de inactividad, llegó en 2023 la Ley de Vivienda, ha supuesto bueno, pues que hoy muchas familias, muchas personas, muchos pequeños propietarios, que son la mayoría de ciudadanos de la Comunidad Valenciana, aquí no tenemos grandes tenedores y fondos de estos que denominan de diferentes formas, aquí la mayoría de la propiedad la tienen pequeños ahorradores, pequeñas familias que han decidido invertir sus recursos en tener pues, una rentabilidad legítima para poder pasar su jubilación, para poder tener una vida mucho más acomodada, ¿no? Un esfuerzo que han hecho muchas familias valencianas y muchas familias castellonenses. Y sin embargo, más de 150.000 inmuebles en todo el conjunto del Estado han desaparecido del mercado del alquiler de vivienda habitual. Y estos son datos de organismos oficiales, no son datos que nos estemos inventando, son datos oficiales que demuestran que esa nueva ley ha supuesto expulsar del mercado del alquiler un número importante de inmuebles, también en la Comunidad Valenciana, lo que está produciendo ese desequilibrio entre oferta y demanda y una subida desmedida de los precios de acceso a la vivienda. Por lo tanto, tenemos que reforzar esa seguridad jurídica, lo hemos hecho con un plan integral contra la ocupación, que estamos desarrollando conjuntamente de 3 consellerías de la Generalitat Valenciana y que estamos haciendo también en colaboración con la Federación y con los ayuntamientos para mejorar esa seguridad jurídica y tratar de alguna manera de revertir esa situación e incentivar a los propietarios a volver a poner sus viviendas en alquiler para incrementar la oferta de alquiler asequible. Por otro lado, la simplificación administrativa. Y lo decía un conseller de Castellón, Vicente Martínez Mus, recientemente en una presentación en la Cámara de Comercio, donde presentaba lo que se ha conocido como la nueva ley del suelo, que es la norma que va a sustituir a la LOTUP actual, y uno de los principales objetivos de esa nueva norma es precisamente la simplificación administrativa, algo que entra dentro de ese objetivo de legislatura del Gobierno valenciano, que ha sido el plan simplificar los procedimientos administrativos, que acceder a un trámite administrativo no sea un calvario y que los proyectos de urbanización de los ayuntamientos no se conviertan en un trámite eterno que nunca finaliza. Y ahí, como bien decía la concejala, gracias al Ayuntamiento y a la colaboración entre el Ayuntamiento y la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, hoy ya se ha desbloqueado ese plan del sector del Río Seco y efectivamente, como bien decía, ya van a ser muchas las viviendas de protección pública que se van a poder desarrollar en ese ámbito tan importante para la ciudad de Castellón. Y eso demuestra que tenemos una convicción clara: hay que desbloquear los desarrollos urbanísticos y hay que desarrollar suelo para poder producir las viviendas que necesitamos. Seguiremos apostando, es otro de los principios de ese gran acuerdo, por la colaboración público-privada. Está dando buenos resultados, aquí están representantes del sector, y creemos y confiamos en que debemos seguir apostando por los mecanismos que hasta ahora hemos puesto en marcha y otros que puedan surgir. En este caso, preferentemente dirigidos a incentivar a los propietarios a poder poner sus viviendas a disposición de la oferta de vivienda al alquiler asequible mediante mecanismos de colaboración con la Administración. Algo muy interesante que para nosotros es clave dentro de ese gran acuerdo, y lo firmó la Federación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, es
apostar por la economía social. Creemos que el papel de las cooperativas de vivienda en nuestro territorio va a ser clave en estos 2 próximos años de legislatura para dinamizar también la vivienda de protección pública, en este caso para cooperativas. Lo hemos dicho y lo reitero, y eso forma parte de ese acuerdo, la disponibilidad de suelo. Si no hay suelo, no hay vivienda. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de abordarlo, y esa nueva ley del suelo de la Comunidad Valenciana va a ser un instrumento esencial para desarrollar. Modernización del sector de la construcción. Es clave. Este gobierno ha apostado por la industrialización, por la construcción industrializada. De hecho, ya estamos desarrollando 2 proyectos que se van a desarrollar en Albal y en Torrent dentro de lo que es el plan Vivedana de construcción industrializada, más de 250 viviendas que vamos a construir, y pone de manifiesto la apuesta clara de este gobierno por la industrialización como vía para apoyar al sector en esa modernización y esa adaptación a los nuevos requerimientos que tiene hoy la demanda de vivienda. Marco fiscal y financiero favorable. También es otro de los grandes principios que también suscribió David como representante de los promotores y los constructores de Castellón. Este gobierno ha puesto de manifiesto que la política de vivienda no es una política solo de la Consellería de Vivienda, es una política transversal. Y la prueba de ello han sido los incentivos que desde la Consellería de Hacienda, a través del IVF, se han puesto en marcha para poder acceder a la compra de una vivienda a jóvenes de hasta 45 años. O la reducción del ITP para los jóvenes, o las rebajas fiscales en la política fiscal del gobierno valenciano en su conjunto, muy especialmente dirigida a facilitar el acceso a la vivienda. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en la mejora de ese marco fiscal y financiero. 12 entidades financieras suscribieron este pacto. Por lo tanto, es importante también el compromiso de las entidades financieras, que aunque están condicionadas por el regulador nacional, sí que han manifestado su voluntad de instrumentar mecanismos para que sea más fácil el acceso a una vivienda, facilitar el acceso a las hipotecas, el acceso a los préstamos para poder acceder a la compra de una vivienda, ¿verdad? Vale. El reconocimiento del compromiso por la vivienda protegida. Creemos que hay que poner en valor a toda aquella empresa, entidad, colectivo, entidad pública que apueste por la vivienda protegida. Estamos en la legislatura de la vivienda, así lo dijo el presidente en día de su investidura. Así lo han manifestado muchos alcaldes y por lo tanto tenemos que poner en valor y reconocer a todos aquellos que apuesten por la vivienda protegida. Y por lo tanto, este es uno de los objetivos también de ese gran acuerdo, ¿no? Es decir, tenemos que reconocer, no perseguir o no penalizar, ¿verdad? Al contrario, hay que apostar, hay que ayudar y hay que reconocer, y eso lo vamos a hacer también. Y vamos, por último, a dar mucha visibilidad. Esto es otro de los retos. Los ciudadanos tienen que saber cuáles son las oportunidades que estamos poniendo a su disposición. Todas las promociones de vivienda de protección pública que se desarrollan en la comunidad de norte a sur tienen que estar perfectamente visibilizadas, tienen que tener acceso a la información, bien sean para venta, para alquiler con opción a compra, para alquiler asequible. Toda esa oferta tiene que estar accesible a los ciudadanos. Y eso es uno de los retos que en ese decálogo de ese acuerdo por la vivienda figura. Por lo tanto, esto sin duda es la respuesta a tu pregunta. Mi reto sería que esto no sea un espejismo, un oasis en el desierto, y que en los próximos años el Plan Vive siga en vigor como una forma de estructurar la política de vivienda para seguir trabajando en revertir ese desequilibrio entre oferta y demanda con el que nos encontramos. Solo por puntualizar a esa pregunta que hacías más concreta, ¿no? El nuevo decreto de vivienda de protección pública lo que pretende es incentivar la producción de vivienda. No estamos tratando de mejorar las condiciones de mercado. El periodo de protección de las viviendas, sobre todo a las que te refieres, bueno, pues es un periodo que en su día estaba establecido como norma general en 30 años, por lo tanto, efectivamente, desde los años 70 ya por expirar el plazo ya están, ya no tienen protección y por lo tanto pueden bueno, operar en el mercado libremente.
Yo estoy convencido de que la mayoría de las personas que adquirieron una vivienda en los años 70, en los años 80, cuando ha habido oportunidad de poder acceder a una vivienda de protección pública, lo han hecho para dedicar esa vivienda a su vivienda permanente y habitual, sin ninguna intención de poderla poner en el mercado posteriormente, ¿no? Es decir, esto es algo que la izquierda está utilizando, ¿no? Se habla de especulación permanentemente, ¿no? Y yo creo que esto es algo que el decreto de vivienda de protección pública de la Generalitat no pretende. Lo que pretende es incentivar la construcción, porque estamos ante un absoluto y claro déficit entre oferta y demanda. Lo demás vendrá dado. Nosotros tenemos una normativa muy equiparada al resto de normativas de las comunidades autónomas en este sentido, ¿verdad? Y sobre todo, además, recogemos dos criterios muy importantes. Todas las viviendas de protección pública, titularidad de la Administración, tendrán un carácter permanente en su protección. Por lo tanto, blindamos todo el parque público de vivienda de protección pública. Pues muchas gracias, Sebastián. Miguel, desde el punto de vista de la Federación, ¿tenéis algún reto de cuántos municipios os gustaría de la provincia que se adhiriesen? Y aquí tenemos la particularidad de que luchamos, ¿no?, contra la despoblación, tenemos un entorno rural muy extenso. ¿El Plan Vive de alguna manera puede ayudar a atajar esta problemática? Sí, la verdad es que a ver, no hay un objetivo concreto, cuanto más mejor, pues eso es decir, ¿no? Y si fuese el 100% de los municipios, pues fenomenal, ¿no? Es verdad que luego la realidad de cada municipio es la que es, y hay municipios que tienen desarrollado terreno y pueden facilitar mucho más la cesión de solares que otros municipios que por sus características o porque tienen el plan general ya agotado o por cualquier motivo pues no es tan fácil que lo hagan, ¿no? Pero bueno, el Plan Vive no es algo de ahora, no es para este año ni para el que viene, es para muchos años. Lo que se pretende es que esto sea una mentalidad también del propio ayuntamiento que de cara a futuro, cuando programe su ampliación del plan general o cuando desarrolle alguna zona urbanística, sea consciente de que esta herramienta existe y de que la puede utilizar, ¿no? Eso en cuanto al tema de fomentar entre todos los ayuntamientos. Por eso que cuanto más gente o municipios se adhieran al plan, pues mucho mejor, ¿no? Porque el plan no solo es ceder suelo, es mucho más, ¿no? Es, como decía, un cambio normativo que también puede ir para los propios ayuntamientos, ese cambio normativo. Hay ayuntamientos que ya han adoptado la medida de reducir el impuesto de construcciones a aquellas promociones, construcciones que van ya encaminadas a la vivienda de protección pública. Y eso ya ocurre en muchos municipios, y eso estamos intentando también que sea, porque es un aliciente más para poder construir, y aparte de la simplificación, evidentemente. En los municipios de interior y de despoblación, pues es un freno, pero es verdad que también es un reto, ¿no? Es más complicado que en municipios pues más de interior, cuesta más llevar material, cuesta más construir normalmente, es menos atractivo, pero también tiene ciertas potencialidades que yo creo que hay que valorar, ¿no? Porque no todo el mundo busca construir o vivir en una gran urbe. Hay gente que, bueno, hay gente que prefiere vivir en zonas más tranquilas, y eso es lo que se pretende también, ¿no? De alguna manera. Es verdad que en esos municipios no es tan fácil encontrar solares, pero ya hay ayuntamientos que han puesto encima de la mesa la posibilidad de comprar ellos solares o comprar ellos casas que puedan derruir y poder de alguna manera ofrecer ese suelo para poder construir el día de mañana bueno, pues, vivienda, ¿no? para la gente de su municipio, que suele ser más complejo. Y David Ruiz, desde el punto de vista de los empresarios, considera que cada vez más promotores se irán animando a participar en la construcción de VPPs, y la falta de suelo, ¿no? Es un problema que ha abordado en numerosas ocasiones como problemática principal, por ejemplo aquí en la ciudad de Castellón. Sí, bueno, la falta de suelo al final es el suelo es una materia prima, ¿no? Como ha dicho Sebastián. La normativa compleja, de tramitación. Yo soy miembro de la Comisión Territorial de Urbanismo y ahí vemos que hay planes o modificaciones de planeamiento de municipios que pueden pasar 12, 16, hasta 20 años para resolverlo, ¿no? Eso es un problema, y muchos ayuntamientos que con limitaciones de técnicos no abordan ese problema, precisamente porque
que no, son muchísimos años de tramitación y creo que muchos municipios tienen planes generales o normas subsidiarias que no se adaptan a la realidad social, ¿no?, del momento. Entonces, por lo cual, esa ley del suelo que comenta Sebastián creo que es importante, simplificar, agilizar los trámites, seguridad jurídica fundamental para el urbanismo, porque el urbanismo no tiene medios de financiación, ya no nadie financia el urbanismo, y creo que es la fórmula, o generamos suelos y no va a ser imposible construir. Evidentemente yo creo que como si el marco normativo de un reglamento nuevo, mucho más estable, con un módulo adecuado a los tiempos y los costes, yo creo que sí, porque el sector, a mí me consta que ya no solamente los suelos municipales, sino los suelos de particulares se están solicitando calificaciones para VPO, ¿no? Yo creo que aparte hay un mercado de gente joven que necesita ese tipo de vivienda y yo creo que también es para el sector privado es importante también como una responsabilidad social, ¿no? El sector también tiene que darse cuenta de que hay que... Muchas veces pensamos que vendemos una vivienda de 1 millón de euros, ganamos más, ¿no? Al final, el nicho de mercado que accede a ese tipo de vivienda es mucho menor que una vivienda accesible, por lo cual pues, lo que intentamos es hacer un producto que sea cuanto más accesible a la gente mejor, ¿no? Porque tendremos más clientes potenciales, ¿no? Y yo creo que sí, que el sector privado se animará. Incluso yo he tenido alguna reunión con algún alcalde de municipios de la provincia para solicitar la rebaja del ICIO, ¿no? Sebastián ha comentado un tema muy importante de la fiscalidad de la vivienda, ¿no? El 25% de nuestra vivienda son impuestos. Sí. Nadie entiende, si vemos en la prensa la necesidad de vivienda, que es un bien social, que estemos pagando un 10% de IVA en la vivienda protegida, ¿no? Yo creo que eso es una competencia a nivel nacional, pero yo creo que eso sería un tema que habría que analizar si realmente entendemos que la vivienda, no toda la vivienda evidentemente, siempre hablo de vivienda protegida, por ejemplo, es una necesidad que pues, hagamos atenuar la carga impositiva de esas viviendas, ¿no? Y me consta que, como ha dicho el secretario de la Federación de Municipios, hay alcaldes que no tienen suelo, pero han comprado suelo, es proceso para este convenio, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco hemos empezado un camino, que hay que ver cómo se anda, pero yo creo que el camino es el correcto, ¿no? Que vamos por buen camino y con la implicación de toda la administración autonómica y local, yo creo, y el sector público, privado también, por supuesto, yo creo que podemos alcanzar objetivos. Muy bien. Y bueno, para concluir, concejala de vivienda, como comentaba que veíamos en zonas como Sensal, Lledó, muchas grúas, ¿no? Mucha actividad constructora, pero también incluso en el casco urbano se están viendo nuevas promociones. Este plan Vive también impacta a nivel económico, ¿no? En el municipio, genera empleo, también pues dinamiza un poco la economía, en este caso local, de la ciudad de Castellón, ¿no? Y por tanto del ayuntamiento. Así es, la verdad que la construcción tanto de viviendas libres como de viviendas protegidas tiene un efecto en la economía local. En Castellón genera empleo, como bien has dicho, en el sector de la construcción, pero también en sectores asociados. Dinamizará el comercio y los servicios en los nuevos barrios y también aumentará la recaudación municipal sin tener que subir los impuestos, que al final ese dinero se podrá reinvertir. Y también ayudará pues, a contener los precios a la alza que está teniendo la venta de vivienda. Creemos que cuando al final es la ley de la oferta y la demanda, cuanto más oferta, pues seguramente no seguro que el precio de la vivienda tenderá a la baja. ¿Me has hablado de los...? No, te quería preguntarte también por la tendencia que estamos viendo en la ciudad de esa reconversión, siempre que sea posible, de bajos comerciales en viviendas, ¿no? ¿Esto se frenará a medida que avancen iniciativas como el Plan Vive o son dos situaciones que casan y que son compatibles para dar respuesta, ¿no? A la necesidad de vivienda que tiene la población? Creemos que pueden ser las dos cosas. Seguramente que se frene en cuanto se active más suelo, se construyan más viviendas y se despliegue el Plan Vive, pero también puede ser una opción de vivienda, siempre respetando las normas y los requisitos que tienen que tener ese tipo de viviendas bajos, pero pueden ser las
las dos cosas, tanto una opción de vivienda que puede ser, pero también creemos que seguramente bajará la reconversión. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Yo creo que ya hemos cumplido con el plazo. Yo lo creo, ¿eh? Y Sí. está pendiente. Con el periodo. Y bueno, muchísimas gracias por haber participado en esta interesante mesa, que seguro que el contenido ayudará a más ayuntamientos a sumarse Y a esta además eso que iniciativa. apuntabas, Esther, que también iba en línea con lo que hablabais, la generación de... O sea, el Plan Vive, desde luego, es un soporte de estabilidad para el propio sector, porque sabe que va a tener una programación a futuro y le va a aportar mucho más estabilidad, mano de obra y la propia actividad del sector, indudablemente. Claro. Entonces, porque ha habido problemas de encontrar trabajadores cualificados y que tuviesen estabilidad. Eso, sin lugar a dudas, va a ser un instrumento muy útil para el sector. Que otras administraciones también tendrán que lanzar, ¿no?, iniciativas encaminadas a atraer talento y retener personal, porque claro, está muy bien lanzar programas que dinamicen la construcción, pero también de que los jóvenes se interesen, ¿no?, por el sector de la construcción. Pero bueno, eso igual daría para otra mesa. Lo que es evidente es que frente a la situación que había, algo había que hacer. Sí, Algo había que hacer. está claro.